Tenemos esta primera pregunta que nos dice: en las preguntas 1 y 2 selecciona la opción que contenga el término que siga en la sucesión presentada. Lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia entre cada uno de los términos. Por ejemplo, del menos 34 al menos 33 la diferencia es de 1, luego la siguiente diferencia es de 10, luego de 1 y nuevamente de 10. Es decir, si nosotros acomodamos las diferencias, vemos que primero sumamos 1, luego sumamos 10, luego sumamos 1 y luego sumamos 10 nuevamente. Eso quiere decir que para el siguiente término vamos a tener que sumar 1 al término que tenemos, es decir, al menos 12 le tenemos que sumar 1 y nos daría menos 11. Eso quiere decir que menos 11 es el número que sigue, que es el inciso A. Ahora, como comentario, para identificar que en efecto vamos sumando, vamos a ubicar los números que tenemos en la recta numérica, recordando que tenemos los números negativos del lado izquierdo del 0. De esta forma tenemos al menos 34, menos 33, menos 23 y menos 22 del lado izquierdo. Y si nosotros nos movemos de un número a otro de izquierda a derecha, para movernos de izquierda a derecha tenemos que ir sumando. Por eso tuvimos que sumar 1 y 10, así sucesivamente. Avanzando con la pregunta número 2, nuevamente tenemos que identificar el número que sigue en la sucesión. Vamos a calcular la diferencia entre cada uno de los términos otra vez, en donde podemos identificar que la diferencia entre cada uno de ellos es de 8, es decir, que vamos restando 8 a cada término. Por eso, para calcular el número siguiente, del 11, lo que vamos a hacer es restarle a 11, le vamos a restar 8. Entonces, 11 menos 8 sería igual a 3, lo que nos dice que el número siguiente o el término siguiente sería 3, que corresponde al inciso B. Avanzando tenemos la siguiente pregunta: ¿cuántos documentos debe haber en la séptima figura? Como queremos conocer la cantidad de documentos que hay en la séptima figura, vamos a ver que hasta aquí tenemos 4 figuras y nosotros queremos la séptima o la figura número 7. Entonces, vamos a analizar la cantidad de documentos que tiene cada una de ellas, es decir, que para la primera figura tiene un solo documento, para la segunda tiene 3, la tercera figura tiene 6 documentos y la cuarta figura tiene 10 documentos. Entonces, vamos a analizar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Vemos que la diferencia es de 2, luego es de 3, luego es de 4. Eso nos quiere decir que para las siguientes figuras las diferencias tienen que ser de 5, luego 6 y luego 7, siguiendo este patrón. Es decir, la quinta figura debe de tener 15, la sexta va a tener 21 y la séptima va a tener 28 documentos, que corresponde al inciso A. Después tenemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el término número 13 de la serie? Queremos calcular el número o la posición número 13. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia entre cada uno de estos términos. Vemos que de 19 tercios a 17 tercios tuvimos que restarle 2 tercios. Ahora, para la siguiente diferencia no es muy fácil percibirla, entonces a los 5 enteros vamos a convertirlo a fracción de forma de 15 tercios. De esta forma, 15 tercios es lo mismo que 5 enteros. Así vemos que de 17 tercios para 15 tercios nuevamente restamos 2 tercios. Eso quiere decir que la razón o la diferencia o la regla que estamos siguiendo es que a cada término le estamos restando 2 tercios. Así entonces, si queremos la posición número 13, vamos a identificar primero que la siguiente posición serían 15 tercios menos 2 tercios, sería igual a 13 tercios. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3 y esta sería la posición 4. Así tenemos que continuar hasta llegar a la posición 13. Entonces, continuando con el 13 tercios, nuevamente le restamos 2 tercios y nos sobrarían 11 tercios, que sería la posición número 5. Después, a este 11 tercios, nuevamente hay que restarle 2 tercios y esto sería igual a 9 tercios, lo cual corresponde a la posición 6. Continuando a esta posición, a 9 tercios, nuevamente hay que restarle 2 tercios, lo cual nos quedarían 7 tercios, que sería la posición 7. Continuando de esta forma, 7 tercios menos 2 tercios, que es la regla o la razón, nos sobrarían 5 tercios, que es la posición número 8. Después 5 tercios menos 2 tercios sería igual a 3 tercios, que es la posición 9. Después 3 tercios menos 2 tercios sería igual a 1 tercio, que corresponde a la posición 10. Después 1 tercio
menos 2 tercios, aquí el resultado ya sería negativo, que sería 1 tercio, menos 1 tercio, porque gana el signo mayor. Después, a menos 1 tercio le vamos a restar menos 2 tercios, recordando que signos iguales se tienen que sumar y se queda el mismo signo, por eso quedaría menos 3 tercios, que es la posición 12. Y una vez más, menos 3 tercios menos 2 tercios sería igual a menos 5 tercios, que ya sería la posición 13, la posición que nos interesa, que corresponde a menos 5 tercios, que es el inciso A. Avanzando tenemos la siguiente pregunta. En las preguntas 5 a 8 selecciona la opción que completa la serie presentada. Lo que vamos a hacer es primero identificar qué está cambiando de una figura a otra. Vamos a empezar con los triángulos que tienen dentro. Vemos que en la primera figura el triángulo está coloreado. Después en la segunda figura el triángulo está de color blanco. Y de la segunda a la tercera el triángulo está coloreado nuevamente. Entonces vemos que el triángulo se está alternando. Por lo tanto, para la cuarta figura o la figura siguiente, el triángulo tiene que estar de color blanco, lo cual nos indica que solamente puede ser el inciso B, C o D. Ahora vamos a analizar las flechas que tienen en la parte superior. En la primera figura está de esta forma. Después, para la siguiente figura, la figura número 2, están ahora en sentido contrario. Y para la figura número 3, ahora están en la parte inferior. De esta forma. Entonces vemos que las flechas están girando 90 grados en sentido contrario del reloj. Es decir, que entonces para la cuarta figura, la figura siguiente, ahora las flechas tendrían que estar en sentido contrario en la parte inferior, de esta manera, lo cual nos indica que solamente puede ser el inciso C o el inciso D. Y por último, lo que vamos a analizar es la posición que tiene el triángulo en el círculo. Vemos que en la primera figura el triángulo está en esta posición, mientras que en la segunda está en una posición más arriba, y en la tercera figura vemos que su posición ahora es un poco hacia la derecha. Entonces vemos que el triángulo se está girando o está rotando en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj. Eso significa que para la siguiente figura, la figura número 4, ahora el triángulo va a terminar en una posición hacia abajo, lo cual, de acuerdo con estas tres características, la figura que se formaría sería la del inciso D, la respuesta correcta. Después tenemos la siguiente sucesión de figuras. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es analizar qué está cambiando de una figura a otra. Empezando con la primera a la segunda figura, vemos que los triángulos que estamos tomando en la primera figura se recorrieron hacia abajo un lugar y hacia la izquierda un lugar. Y vemos que agregamos otro triángulo en donde marqué el tache de color verde. Después, para la segunda figura, vemos que ahora los triángulos se recorrieron nuevamente un lugar hacia abajo y un lugar hacia la izquierda. Y la figura que agregamos se recorre hacia la izquierda y se agrega una figura encima. Entonces, de la tercera a la cuarta figura, vemos que nuevamente se recorrieron un lugar hacia abajo y todos los triángulos que tenemos del lado derecho se recorren hacia la izquierda y agregamos un triángulo hasta arriba. Entonces, la cuarta a la quinta figura, nuevamente siguiendo esta regla o este patrón, lo que vamos a hacer es, el triángulo que está del lado izquierdo se va a recorrer un lugar hacia abajo y los demás triángulos del lado derecho se van a recorrer hacia la izquierda y agregamos un triángulo hasta arriba. De esta forma quedaría el triángulo del lado izquierdo hasta abajo y los demás triángulos recorridos hacia la izquierda formarían esta diagonal, junto con un triángulo que agregamos hasta arriba, lo cual corresponde a la figura que tenemos en el inciso B. Continuando tenemos la siguiente sucesión de figuras. Nuevamente lo que vamos a hacer es analizar lo que está cambiando de la primera a la segunda figura y así sucesivamente. Vamos a enfocarnos en los triángulos que están de color negro. Vemos que en la primera figura están viendo hacia abajo y en la segunda figura vemos que se invierten y están viendo hacia arriba. Es decir, están de esta forma. Después de la segunda para la tercera figura, vemos que nuevamente los triángulos están viendo hacia abajo. Y de la tercera a la cuarta figura, nuevamente los triángulos están viendo hacia arriba. Eso quiere decir que, bueno, para la siguiente figura, los triángulos nuevamente se tendrán que invertir y tendrán que estar viendo hacia abajo. Algo así. Entonces,
Las opciones que tenemos podrían ser el inciso B o el inciso D. Ahora tenemos que analizar la posición que tienen esos triángulos en cada una de las figuras. Vemos que en la primera figura, cuando pasamos a la siguiente, los triángulos cambian de posición y se recorren hacia la izquierda o hacia la derecha. Después, en la segunda para la tercera, nuevamente se recorren hacia la derecha y hacia la izquierda. Y de la tercera hacia la cuarta, nuevamente se recorren hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso quiere decir que para la siguiente figura, los triángulos se tendrían que recorrer nuevamente hacia la izquierda y hacia la derecha, lo cual nos lleva a la figura del inciso D. Avanzando, tenemos otra serie de figuras en donde tenemos que identificar la siguiente figura. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que está cambiando de la primera figura a la siguiente figura y así sucesivamente. Empezando con la primera figura hacia la siguiente figura, la figura número 2, vemos que el cuadrado o la figura en general giró 90 grados en sentido horario o hacia la derecha, y vemos que también agregamos un triángulo en la esquina superior izquierda. Ahora, para la siguiente figura, de la figura 2 a la figura 3, vemos que nuevamente la figura giró 90 grados hacia la derecha, lo cual nos llevó a la figura 3, donde tiene su triángulo en la esquina superior derecha, que es el que estaba coloreado, pero vemos que agregamos otro triángulo que es el de abajo de color naranja. Ahora, de la figura 3 a la figura 4, vemos que nuevamente la figura giró 90 grados hacia la derecha o en sentido horario, y nuevamente agregamos otro triángulo coloreado, es decir, este triángulo de color rojo es el que ya tenemos desde la figura 2, después el color naranja sería el de la tercera figura y agregamos un nuevo triángulo que es el de color verde. Ahora, para la siguiente figura, la quinta figura que nos interesa, nuevamente tendremos que girar el cuadrado o la figura total, lo cual nos llevaría a los siguientes triángulos. El triángulo rojo quedaría en esta posición, el triángulo naranja quedaría en la posición de arriba, de esta forma, algo así, y el triángulo verde que era de la cuarta figura quedaría así. Entonces, siguiendo el patrón, tendremos que agregar un último triángulo que sería este de aquí de color azul, lo cual nos lleva a identificar que la opción correcta sería el inciso C, la siguiente figura. Avanzando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál figura es diferente aún después de haberla rotado? Vemos que tenemos 4 figuras similares, las cuales se componen de hexágonos que están de color negro y hexágonos de color blanco. Vamos a contar los hexágonos que tiene cada una de ellas, empezando con el inciso A. Vemos que tenemos los 3 hexágonos de color negro, suponiendo que son estos 3 puntos. Y en medio de ellos tenemos 3, 6 y 8 hexágonos de color blanco. Vamos con el inciso B, algo similar. Y vemos que nuevamente tenemos 3 hexágonos de color blanco, 6 y 8. Tomando en cuenta los 3 hexágonos que están de color negro, suponiendo que son esos 3 puntos de color azul, en medio vemos que los separan 3, 8 y 6 hexágonos de color blanco. Bueno, para buscar una similitud entre las figuras, vamos a tomar en cuenta la misma base que sea de 8 para que se parezca al inciso A. Y si tomamos este 8 del lado abajo, perdón, en la parte de abajo, del lado izquierdo tendremos 6 y del lado derecho serían 3. Ahora, para el inciso C vamos a hacer algo similar. Vemos que nuevamente se compone de 3, 6 y 8 hexágonos de color blanco y vamos a tomar la parte de 8 en la parte de abajo. Entonces eso significa que en la parte derecha tenemos 3 y en la parte izquierda tenemos 6. En el inciso D vamos a tomar en cuenta los 3 hexágonos de color negro y vemos que en medio nuevamente los separan 3, 6 y 8 hexágonos. Ahora vamos a tomar nuevamente los 8 en la parte de abajo. Eso significa que en la parte de izquierda tenemos 3 y en la parte derecha tenemos 6. Entonces, por ende, el inciso D sería el que es diferente a los otros 3 incisos. Después tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál imagen representa otra vista de la figura? Vemos que esta figura se compone con 2 cuerpos que tienen forma de L y vamos a analizar el de la izquierda. Vemos que el de la izquierda se compone de 3 cubos que están en la parte superior y luego tiene 4 cubos hacia la derecha. Muy bien, esta figura vamos a compararla con la figura de abajo, que es la de color verde, y vemos que en la parte de abajo esta figura nuevamente tiene una forma de L, en donde en la parte izquierda se compone de
4 cubos, los cuales serían estos, y en la parte derecha se compone de 3 cubos. Ahora, vamos a analizar cada uno de los incisos y vemos que el inciso A nos marca ahí una parte que tiene salida, y lo cual no sería correcto porque esta parte no aparece en la figura original. En el inciso B, contando los cubos que tiene esta figura, vemos que tiene los 3 cubos que están hacia arriba. Esos 3 cubos son iguales, pero en la parte de arriba solamente tiene 3 cubos y debe de tener 4. Y aparte, la figura de abajo tiene 3 cubos y esta tiene solamente 2 en el inciso B, lo cual no sería correcto. Ahora, para el inciso C, vemos que tenemos los 4 cubos en la parte superior y 3 cubos en la parte inferior. Eso significa que podría ser correcto. Para descartar al inciso D, vamos a contar nuevamente los cubos que tenemos y vemos que en la parte de abajo tiene 3 y en la parte de arriba tiene 3 también, lo cual no sería correcto y por lo tanto nos quedamos con el inciso C, que es la respuesta correcta. Continuando, tenemos el siguiente problema. Si tenemos 6 triángulos equiláteros, tomamos un vértice de cada uno de ellos y los juntamos sin encimarlos, ¿qué figura se forma? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es recordar que si tenemos un triángulo equilátero, eso significa que es un triángulo que sus 3 lados son iguales. Y recordemos que si queremos un vértice, los vértices son los puntos en donde se unen cada uno de los lados. Entonces, si tomamos los 6 triángulos equiláteros, este sería un triángulo equilátero y vamos a tomar un vértice, este vértice de color naranja. Nos dice que vamos a unirlo con otro sin encimarlo, es decir, vamos a unirlo solamente de esta forma. Y tomamos el mismo vértice para cada uno de ellos. De esta forma tomamos los 6 triángulos equiláteros que se formarían dentro de esta figura. Y vemos que tenemos los 6 triángulos y por lo tanto esta figura que se forma tiene 6 lados, la cual sería un hexágono, que corresponde al inciso B. Continuando, tenemos la siguiente pregunta. Al armar la plantilla, ¿cómo se ve la figura desde la parte superior? Tenemos aquí 4 figuras, las cuales si las unimos se va a formar un cuerpo. Entonces, vamos a unir solamente la parte superior, tomando en cuenta los 4 triángulos que están en la parte superior de cada uno de ellos. Y estos serían los 4 triángulos que se formarían si los unimos. Ahora, a partir de la plantilla, vemos que el primer triángulo está coloreado. Suponiendo que es este triángulo, lo tenemos que colorear. El siguiente tendrá que estar completamente blanco, porque está unido al otro. El siguiente seguiría otra vez coloreado, sería este triángulo. Y el último tendría que estar nuevamente de color blanco, lo cual la figura que se forma desde la parte superior serían esos 2 triángulos que están coloreados, lo cual no sería correcto en el inciso A ni el inciso B. El inciso C no tiene ninguno coloreado, por lo tanto la opción correcta sería el inciso D, donde podemos observar los 2 triángulos que se encuentran uno frente al otro, que están coloreados, y los otros 2 de color blanco. Avanzando, tenemos el siguiente problema. Si la suma de 3 números enteros consecutivos es 69, ¿cuál es su producto? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es conocer esos 3 números enteros consecutivos, los cuales no conocemos en este momento, es decir, los vamos a identificar con una variable, la cual va a ser suponiendo x. Si x representa al primer número, el siguiente número tendrá que ser x más 1, porque es consecutivo, es decir, que uno va después del otro. Entonces, x es el primer número, x más 1 sería el segundo número y x más 2 tendrá que ser el tercer número, ya que estos 3 números son consecutivos o uno va después del otro. Ahora, nos dice que entre los 3 números, si los sumamos, nos va a dar 69. Eso lo vamos a escribir en forma de suma, es decir, x más 1 más x más 2 tiene que ser igual a 69, lo cual se forma una ecuación de primer grado y tenemos que juntar estas 3x, lo cual nos quedaría la misma x, se queda igual, y sumamos 1 más 1 más 1, que serían 3x en total, y podemos sumar 1 más 2, que eso nos quedarían 3. Esto sigue siendo igual a 69 del otro lado. Ahora, para poder dejar a x sola, primero tenemos que quitar este 3 que está sumando y lo vamos a mandar del otro lado restando. Es decir, 3x va a ser igual a 69 menos 3, lo cual si lo restamos nos quedarían 66. Ahora, este 3 que está pegado junto a la x está multiplicando. Eso quiere decir que lo vamos a dejar del otro lado dividiendo. Entonces, x ya quedaría sola y tendremos que dividir 66 entre 3, lo cual nos quedaría 22. Lo que significa que el primer número tiene que ser 22, entonces el segundo número sería 23 y el tercer número sería 24, porque son consecutivos.
Ahora, recordemos que un producto se obtiene de la multiplicación, es decir, si queremos el producto de estos tres números tenemos que multiplicarlos entre sí. Muy bien, tendremos que multiplicar 22 por 23 y luego por 24. Como son tres números, podemos multiplicar primero 22 por 23 y luego por 24, o primero 23 por 24 y luego por 22. No importa el orden de la multiplicación, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, primero multiplicando 22 por 23 nos quedaría 506, y después este resultado, 506 por 24, nos quedarían, después de hacer la multiplicación, obtenemos 12.144. Esto quiere decir que el resultado o el producto de estos tres números consecutivos sería 12.144, que corresponde al inciso B. Avanzando con la siguiente pregunta, nos dice: en una calle cuyas casas están numeradas de manera continua del 101 al 200, se van a colocar números de metal. ¿Cuántos ceros se necesita comprar? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es identificar o entender la situación, y nos dice que vamos a poner los números del 101 al 200 y tenemos que contar la cantidad de ceros que vamos a ocupar. Entonces, vamos a escribir todos los números que llevan un 0 desde el 101 al 200, empezando con el 101, luego seguiría 102, y de esta manera los siguientes números tendrán que ser 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110. Después del 110, los siguientes números que tienen 0 serían solamente las decenas, es decir, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y después de ahí, el último seguiría el 200. Ahora, tenemos que contar la cantidad de ceros que tenemos en total con estos números, y vemos que la cantidad en total serían 20. Eso quiere decir que vamos a ocupar 20 ceros, que corresponde al inciso D. Después tenemos el siguiente problema. Un señor está pintando su casa. Para obtener el tono que deseaba, mezcló 4 litros de pintura blanca con 7 de pintura azul. Se le acabó la pintura cuando aún no terminaba de pintar, así que compró otro litro de pintura azul. ¿Cuántos litros de pintura blanca debe agregar para que quede del mismo tono que la mezcla anterior? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es establecer una relación entre la pintura blanca y la pintura azul. El problema nos dice que utilizó 4 litros de pintura blanca para mezclarlo con 7 litros de pintura azul. Entonces, de acuerdo con esos datos, la pintura blanca ocupamos 4 litros y le tocaban 7 litros de pintura azul. Entonces, ahora compró otro litro de pintura azul, es decir, aquí tenemos 1 litro de pintura azul y no sabemos cuánta pintura blanca le toca, lo cual vamos a resolver o encontrar este dato haciendo una regla de 3, es decir, multiplicar cruzado y luego dividir entre el otro. Primero debemos de multiplicar 1 por 4, lo cual seguiría siendo 4, y después tenemos que dividir este resultado 4 entre 7. De acuerdo con las opciones, vemos que esta opción sí aparece, que sería 4 séptimos, que corresponde al inciso B, la respuesta correcta. En algún caso que tengamos que convertir este resultado decimal, recordemos que para convertir una fracción a decimal tenemos que dividir el numerador entre el denominador, es decir, siempre el de arriba es el que va al dentro de la casita, y si hacemos la división, esta fracción en decimal sería aproximadamente 0.571, lo cual el problema no nos lo pide en decimal, pero es bueno recordarlo. Por último tenemos el siguiente problema. Un carrito de juguete tiene impresa la escala 1 a 64. Si el largo del carrito mide 7 centímetros, ¿cuál es el largo del auto real? Lo primero que hay que hacer es recordar qué significa esta escala. Si tenemos una escala que es de 1 a 64, eso significa que 1 centímetro en el juguete equivale a 64 centímetros en la vida real o en la figura real. Entonces, de acuerdo con esos datos, nos dice que el carrito mide 7 centímetros, es decir, estos 7 centímetros corresponden al juguete y no sabemos cuánto le toca o cuánto representa en la vida real. Formamos aquí una regla de 3 en donde nuevamente tenemos que multiplicar cruzado y dividir entre el otro. Es decir, primero tenemos que multiplicar 7 por 64, lo cual nos quedaría 448, y esto lo tenemos que dividir después entre 1. Entonces, dividiendo 448 entre 1 sigue siendo 448. Entonces, el auto real mide 448 centímetros. De acuerdo con las opciones, vemos que no aparece esta opción. En el inciso A es parecido, pero no sería correcto porque aquí tenemos 0.448.
Vemos que las demás opciones están en metros. Entonces vamos a tratar de convertir 448 centímetros a metros. No sabemos cuántos metros son, pero hay que recordar siempre que 100 centímetros formarían un metro. Entonces, ya teniendo esta relación, formamos una regla de 3 en donde hay que multiplicar cruzado nuevamente, es decir, 1 por 448 y después lo vamos a dividir entre 100. Entonces, multiplicando primero 1 por 448 seguiría siendo 448. Después tenemos que dividir 448 entre 100, lo cual, haciendo la división, nos quedaría 4.48. Y esta medida ya sería en metros, es decir, 448 centímetros equivale a 4.48 metros, lo cual vemos que esta opción sí aparece, que sería el inciso C, la respuesta correcta.